el director del coro, o sea, un salmo de David también, escrito por él. Y dice la palabra de Dios: yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, escuchen bien ese versículo, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. ¿Sí? Él está pendiente de cada uno de nosotros. El Señor examina, versículo 5, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados. O sea, nadie se le queda. Y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados. La ira de Dios, ¿no? Y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Los íntegros, los justos, los leales, verán el rostro del Señor. Amén. Bueno, vamos a sintonizarnos con la presencia del Señor y quiero comentarles que glorificar y exaltar tu nombre en esta noche. Nos reunimos como iglesia para venir ante tu presencia y orar delante de ti, Señor, sabiendo que tú oyes cuando estamos todos de acuerdo. Gracias, Espíritu Santo, porque vamos a ver un cambio en la oración, un cambio en la iglesia, un cambio en todas las cosas, porque vamos a hacer error y prueba para poder ver tu gloria. Queremos ver cosas nuevas, queremos ver que pasen cosas nuevas, no solamente los domingos, sino también los miércoles y también los viernes. Aún en las oraciones online, en la mañana, los martes y los viernes y en la noche también. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, para dejarnos guiar por ti, para dejarnos ver el camino que debemos tomar en este tiempo de oración. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído. Hoy confiamos en ti, como dice tu palabra, en la protección tuya, como decía el salmista. Tú eres un Dios que tienes en control todas las cosas. Hay muchos malvados, hay muchos enemigos que quieren poner sus cuerdas contra nosotros, sus flechas, como decía aquí el salmista, que disparan desde el oscuro, desde las sombras, contra los hijos de Dios, los de corazón recto. Pero cuando nosotros sabemos que estamos arraigados en tu palabra, no nos va a mover nada, Señor. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, en este país, en esta ciudad, cuando esos fundamentos de la ley se desordenan, la pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios? Pero el Señor tiene todo el control. Él está en su templo, el Señor gobierna desde el cielo, Él observa, como decía este salmo, a cada uno de nosotros. Examina a cada persona sobre la faz de esta tierra. Por eso Él examina tanto a los hijos de Dios, a los justos, como a los malvados. Pero aborrece todo lo malo, toda la violencia. Señor, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la adoración, toda la honra, porque solo tú, Señor, eres bueno, eres santo, eres precioso, perdonador, eres digno de recibir la gloria, y por eso estamos aquí para hacerlo, Señor, para honrarte, para que estemos de acuerdo con lo que vamos a orar esta noche, de cómo recordar cómo es que la misión de Dios no nace en la iglesia, sino nace en tu mismo corazón, Señor. Y nos enseñas que debemos estar atentos a cada paso, a cada circunstancia, a cada tiempo que tú nos estás mostrando en este momento, Señor.
Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque somos la iglesia que vas a enviar para que otros se conviertan. Esa iglesia que entiende ese ejercicio estratégico, esa revelación espiritual para discernirla a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la oración. Gracias, Espíritu Santo, por llenar nuestras vidas de tu presencia, de tu poder y de tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios un momento. Recordamos hoy de lo que les hablamos acerca, porque es que a veces tendemos a olvidar lo que pasó. Quizás usted no se acuerda lo del 14 de diciembre, de la palabra que les di allá el domingo en Chía, ¿no? Cómo discernir la misión de Dios para nuestra iglesia. Aquí se trata de nuestra iglesia, no se trata de otra. No vamos a orar por otra iglesia, ni por la de aquí abajo, ni por la del lado, ni la vuelta, no. Nos vamos a concentrar hasta terminar este mes de enero a orar por nuestra iglesia. ¿Qué vamos a orar por nuestra iglesia? Aquí lo primero que tenemos que hacer, y yo les estoy recordando un poco, es que necesitamos aprender, comprender y abrazar la misión de Dios a nuestro alrededor, a nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, cuando la iglesia local, o mejor, cada iglesia local que existe, siempre va a existir en un contexto. Nuestro contexto es la familia, los vecinos, los amigos, y como estamos aquí en este lugar, nuestro contexto es los que están alrededor de nosotros también, ¿no? Porque eso es una cultura o es una comunidad que está alrededor de nosotros. Cada iglesia tiene su contexto alrededor específica. Entonces, ahí es donde tenemos que orar. Señor, toca a las personas de nuestro alrededor, a los vecinos, a los que han visto la iglesia y dicen, oye, ahí se alaba a Dios, ahí pasamos, están cantando. Bueno, hay muchas cosas de esas, ¿no? Y por eso yo les decía que comprender la misión de Dios tiene que ser a través de la luz, a la luz de la palabra y a la luz de la oración. Por eso en los tiempos de oración vamos a hacer eso, ¿no? La iglesia no es un fin en sí misma, ¿no? Sino que la iglesia, yo les decía en ese día, es un instrumento de Dios. O sea, nosotros, y no estamos hablando solamente de las cuatro paredes y el lugar del templo de la iglesia, sino nosotros la iglesia, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Amén. Somos la iglesia de Dios. Entonces, siendo la iglesia de Dios, usted y yo somos un instrumento de Dios para que manifestemos lo que vino a predicar Jesús, ¿no? ¿Qué vino a predicar Jesús a la tierra? Cuando él comenzó, él vino a predicar dos cosas importantes. ¿Ustedes se acuerdan? El arrepentimiento y la venida de su reino. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Ese fue el mensaje central de Jesús, no era más. Claro, él iba y había necesidad, entonces sanaba a los enfermos, pero su predicación, su mensaje, la misión que Dios le dio que hiciera era ese, arrepentimiento y que se estableciera su reino aquí en la tierra. Y claro, eso traía salvación a las personas. Por eso Jesús dijo en la palabra de Dios en Juan 17:18 que así como tú me enviaste al mundo, le estaba diciendo Jesús a Dios, así como tú me enviaste a mí al mundo, él dice, yo los envío a todos ustedes al mundo. Entonces ¿cómo se dice? Nuestra tarea es hacer lo que dijo Jesús. Por eso la misión no es algo opcional, no es algo secundario. Nosotros debemos entender que la misión es el ADN de la iglesia y tenemos que entenderla, tenemos que mirar hacia Dios, tenemos que mirar su palabra y también mirar hacia el mundo. ¿Qué necesita el mundo? Y todos sabemos que todos los que están sin Dios necesitan a Dios. Así de simple, necesitan a Dios. Entonces, por eso necesitamos entender lo que implica mirar hacia Dios, lo que implica mirar hacia su palabra, esta palabra que estamos leyendo todos estos días que ya comenzamos en el año, ¿no? Mirar esta palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que implica. Entonces, por eso la visión es reconocer también que cada día como comunidad necesitamos ampliar. ¿Hacia dónde lo vamos a ampliar? Hacia los vecinos, hacia los amigos, hacia la familia, no sé. Algunos de ellos que están sin Dios o que están alejados de Dios, necesitamos acercarnos a Dios, ¿no? Y todo no se hace como a la fuerza, ¿no? Sino se hace por el poder del Espíritu Santo. Sí, la oración del justo puede mucho. No solamente está hablando para una sanidad. La oración del justo puede salvar personas. ¿Sí? Si nosotros primero no preparamos el terreno para orar por una persona,
quizás esa persona nunca nos va a poner atención y nos va a poner cuidado. Necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra comunidad. Y a eso no le importa si somos pequeños o si somos grandes, ¿sí? Aquí lo que importa es que Dios haga como una intervención divina para tocar las vidas. Esa intervención que nos oriente a nosotros y nosotros podemos orientar a otros a caminar, ¿no? Para que las personas o la comunidad pueda descubrir el propósito eterno que tiene, porque todo tiene un propósito en la vida. Amén. Entonces por eso hablamos que esa misión de Dios no nació en la iglesia. Nos cree que la iglesia fue puesta y bueno, vayan y ustedes hagan. No. La misión de Dios, lo que Él nos está diciendo para nuestra iglesia es que no comenzó en la iglesia, sino fue en Dios mismo. Si ustedes se acuerdan, yo les hablé de Génesis, les hablé de que siempre Dios es un Dios que se revela buscándonos a nosotros. No es que nosotros nos hayamos buscado a Dios, perdón. Él nos buscó primero. Por eso Dios lo que hace tres cosas que las estoy recordando ahora, y es buscar, llamar y enviar. Lo que hace Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Dónde está? ¿Sí? Pues le dijo, el Señor los llamó. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Le dijo. Cuando el mundo se apartó, Él fue el primero que llamó a Abraham. ¿Se acuerdan? Lo llamó. Y lo llamó para bendecir. Dijo, en ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Le dio una promesa tremenda. Y ahí empezó. Ahí empieza todo, ¿no? Lo saca de un lugar. Estos días que estábamos leyendo Génesis al principio, ¿se acuerdan? Vemos cómo Dios lo sacó de una tierra de idolatría. Pero primero lo que hizo fue usar al papá, a Taré. Porque si no llama al papá primero, entonces tal vez ni Abraham y su esposa y su sobrino Lot hubieran salido de allá, ¿no? ¿Sí? Ninguno de esa familia hubiera salido, pero salió esa familia y se fueron más arriba. Ur de los Caldeos, si ustedes miran un mapa, no sé si ustedes tienen esa percepción de mirar un mapa, estaba en más o menos cerca a Babilonia, lo que hoy llamamos Babilonia, esa parte bien abajo, bien al oriente, por decirlo así, y Dios los saca de esa tierra y los lleva a Harán. Harán es el norte de Canaán, ¿no? Y por eso los lleva a ese lugar. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí muere el papá, ¿sí? Y después de morir es que Dios los llama. Dice, deja tu tierra y tu parentela. Sí, lo va a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Es cuando él empieza a bajar desde el norte hacia el sur hasta llegar a Beerseba. Claro, ocurren algunas cosas como fue la de ir a Egipto, ¿sí? Y toda esa historia que ya sabemos que va con su esposa y dice, no diga que es mi hermana, porque aquí de pronto me mata, me la toman por mujer. Todas esas cosas interesantes que descubrimos. Pero realmente el llamado de Abraham comenzó ¿dónde? En Harán, la tierra de Harán, que es bien arriba. Sería bueno traer un mapa y mostrar eso para que entendiéramos más, pero bueno. Entonces, por eso la promesa es, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso, serás bendición a otros, bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, ¿sí? O a los que te traten con desprecio, dice otra versión. Pero todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Dios llama a alguien, nos llama. Y Dios mismo, ¿quién es? Es el autor. Dios es el autor, es el protagonista de la misión. Ahí no era Abraham, ¿no? Es Dios mismo. Y la iglesia, nosotros somos los que somos invitados, por decirlo así, a participar de ese propósito redentor. ¿No? Porque ahí comienza la redención, casi desde el principio. Por eso nosotros necesitamos entender que la misión no es inventar nuevos planes, sino discernir, o sea, mirar con entendimiento qué está haciendo Dios en nuestro entorno y unirnos a lo que Dios hace. Y unirnos a lo que Dios hace, ¿ok? Esa es la bendición de Dios. Es entender, no es inventar. A veces nos inventamos cosas, ¿no? Uy, se me fue la voz. Otros de la iglesia, como esa iglesia que Dios envía, ¿se acuerdan?
Y él nos dijo algo importante en la carta de segunda de Pedro 2:9, primera de Pedro 2:9, donde dice, ustedes son linaje, un linaje escogido. O sea, nosotros no somos cualquier persona. Usted y yo somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos también un pueblo que Dios adquirió para que mostremos a la humanidad, a la gente, a otros, dice una versión, la bondad de Dios. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros aprendemos versículos y no lo sabemos, ¿saben? Y hemos aprendido en otras versiones. Pero eso no se puede quedar ahí. Uno tiene que reconocer que yo como iglesia soy una iglesia como persona enviada a otro. Es cuando yo estoy predicándole a otro y lo estoy invitando, estoy haciendo la misión de Dios para mi iglesia. Amén. Porque la iglesia tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir sea como sea. O sea, Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Eso es importante entender. También hablamos de escuchar antes de actuar, ¿no? Y una iglesia que aprende a escuchar antes de hacer las cosas es una iglesia que sabe qué hacer, ¿no? Porque Jesús mismo, como dice la palabra, él mismo fue hecho carne, ¿no? Él encarnó la palabra de Dios en todo su contexto cultural. Él entendió las necesidades de la gente, esas necesidades espirituales, esas necesidades sociales de ese tiempo. Él miró la multitud y dijo, uy, esta gente está mal, están dispersas, son como ovejas que no tienen pastor, ¿se acuerdan? Y así está el mundo. Uno ve a la gente, ve a la familia, ve a las personas y tristemente uno dice, Dios mío, algunos conocen de Dios, algunos se han alejado, pero uno dice, estas son ovejas que no tienen pastor. ¿Es que hizo Jesús? ¿La recriminó, las juzgó? No. Tuvo compasión. Amén. Y todo eso entra dentro del plano de la iglesia. Por eso vamos a orar por eso también. Para que sepamos escuchar antes de hacer las cosas, poner el oído atento. Si Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, pues esa es como la clave de ese entendimiento misionero, ¿no? Que es la encarnación de Jesús. Y antes de hablar, pues la iglesia necesita escuchar. ¿Pero escuchar qué? La voz de Dios. La voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? En la oración. No hay otra forma. No hay otra forma de escuchar la voz de Dios. La escuchamos en la oración. Nosotros lo que escuchamos en la voz de la gente es su necesidad. Es su realidad, lo que está pasando. Algunos vienen y dicen, no, pero mire, pastor, es que necesito, ayúdenme a orar por esto. Estamos pasando por una enfermedad, por una crisis, por alguna de esas cosas. Uno escucha eso, que hay una necesidad, ¿no? Pero la voz de Dios nos dice, hagan esto, oren, hagan así. Déjense dirigir por Dios. Ustedes búsquenme, ¿sí? Que yo sea el primero en sus vidas. Y ese escuchar también hablamos de que implicaba era observar y analizar. Si yo observo y analizo, Jesús lo hizo. Él caminó entre la gente, ¿se acuerdan? Y él sabía la necesidad que tenía la gente. Él entendía que el ser humano tiene problemas, tiene gozo, tiene alegrías, pero también tiene luchas, tiene dolores, tiene enfermedad, tiene crisis. Y muchos pasaremos por crisis. Yo le decía ahorita eso, vamos a estar orando estos viernes que faltan de enero por todo lo que viene, porque uno a veces piensa que ya está tranquilo porque está en la iglesia o que es un hijo de Dios, pero no sabemos lo que se avecina. Con todos los cambios que estamos viendo en el mundo. Y uno pensaría, no, pero a mí qué me afecta que lo que pasó aquí en el país vecino. Eso afecta no solo a Colombia, sino al mundo entero. Porque es que los intereses de una potencia tan grande están fijadas en el oro negro. ¿Saben cuál es el oro negro? El petróleo. Entonces mira hasta dónde va la ambición, la codicia de una potencia hacerse más potencia, ¿no? De la explotación. Porque como yo le decía ahorita también, mire, las naciones entre sí nos necesitamos unas a otras. Pase lo que pase. Una nación puede tener algo que nosotros no tenemos y nosotros tenemos algo que ellos no tienen.
Entonces, por eso es que hay comercio, por eso es que hay negociaciones, por eso deme esto, yo le doy esto. Y cuando se troncan esas cosas, como lo que ha pasado, no, ya no más, entonces les quitaron, ¿cómo fue que dijo el presidente de los Estados Unidos? Les quitó las, o les, ¿qué fue la palabra? Les cerró las, no. Bueno, les dijo, no, ustedes no pueden hacer nada más con esto, sino que, eso tiene un nombre, bueno, las restricciones que les hacen a las naciones, ¿no? Como ustedes no quieren obedecer y no quieren entender, entonces ya no pueden más vender, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Entonces, como ya no lo pueden vender a nosotros, entonces ellos empezaron a venderlos a escondidas y llevárselo para otro lado. Y por eso le está reclamando todos los que nos me han robado, lo vamos a recuperar. Y bueno, eso ya se entra como en política, pero eso pasa, ¿no? A veces esas cosas son tremendas y la iglesia necesita escuchar, ser sensible, ¿sí? La iglesia, aquí había una frase interesante que la voy a recordar ahora, que es: una iglesia que escucha se convierte en una iglesia de corazón, una iglesia sensible. Y la iglesia no es la que impone esas soluciones a la gente, sino que es la que acompaña a la gente en todas esas necesidades, crisis, procesos que hay en una ciudad o en un país. Y lo hace no con arrogancia, no diciendo yo porque soy cristiano puedo orar y puede pasar algo, sino lo hace con humildad y con fe. Entonces, vamos a orar. Vamos a colocarnos en pie, como les dije. Ustedes van a estar respaldando la oración que voy a hacer en este caso hoy yo, y vamos a estar intercalando la oración con las canciones para que estemos atentos. Amén. Yo los invito a que se pongan en pie y oremos mucho por la iglesia. O sea, usted ahí puede respaldar, pero también puede decir: Señor, sí, bendice la iglesia, sana la iglesia. Tantas cosas que necesitamos porque queremos ver en este año algo diferente. Queremos ver un crecimiento, queremos ver personas aquí sentadas, no solamente los domingos, sino todo el tiempo. Esas sillas siempre estén llenas. Ese es nuestro anhelo. Yo les decía lo que puede ocurrir un domingo, ¿no? El domingo pasado. Tantas cosas que pueden ocurrir y que hay más, que la palabra nos habla de lo que sucedió un día del Señor. Entonces, si nosotros estamos atentos, escuchamos bien lo que Dios nos dice, entonces ahí sí podemos actuar con más objetividad, con más veracidad, con más exactitud. Amén. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia y nos unimos todos en oración en esta hora, Señor, porque tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa al Padre que está en el cielo, el Padre que escucha en el cielo nos responderá. Y aquí estamos también para hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por eso colocamos nuestras vidas en tus manos, colocamos nuestro corazón en tus manos, Señor, y te rogamos que nos sigas alertando de lo que viene, Señor. Nos sigas ministrando a través de tu palabra, como lo has hecho cada domingo, cada miércoles, cada viernes, Señor. Delante de tu presencia estamos porque queremos recordar lo que es entender, lo que es comprender, lo que es abrazar la misión de Dios para nuestra iglesia Veraca Bogotá. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Sabemos que tenemos muchas necesidades, pero tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás, tú estarás obrando en la sanidad, en la liberación de la necesidad personal que tengamos, Señor. Pero en esta hora nos unimos como iglesia para clamar, para orar, para estar convencidos, Señor, que en tu corazón nació la idea de esa misión que nosotros tenemos aquí en la tierra. Es una misión que nos dijiste, así como enviaste a Jesús al mundo, nos has dicho a cada uno de nosotros que nos envía a este mundo para que prediquemos, para que enseñemos la palabra de Dios, para que no nos quedemos callados, Señor. Padre, que este año cambien las cosas, que este año cada uno de nosotros podamos decir: voy a orar por este vecino, voy a orar por esta persona que me encontré, por esta necesidad que tiene esta persona, y vamos a clamar y a orar por cada uno de ellos para que vengan,
para que se arrepientan, para que ellos vengan a los pies de Jesús y podamos verlos arrepentidos, como con la predicación que Jesús vino a dar a esta tierra. Esa predicación de que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan y crean en el evangelio, que se arrepientan y sean salvos por la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, unidos, creyendo en tu palabra, creyendo en la bendición, Señor. Y por eso te adoramos, Padre. Y por eso te exaltamos. Y por eso honramos el nombre precioso de Jesús. A ti, Señor, es toda la honra. A ti, Señor, es toda la gloria. Es toda la adoración. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón para entender que nosotros somos instrumentos de Dios para manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra, Señor. Espíritu Santo de Dios, amplíanos esa visión como iglesia, Señor. Que aprendamos a reconocer que estamos en una comunidad, en un barrio, en un país, en una ciudad donde la gente necesita de ti. Y nosotros como iglesia necesitamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Ser luz en medio de la oscuridad. Aquí estamos, Señor, diciéndote, úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para que tú hagas una intervención divina en esta tierra, en esta nación, en esta ciudad, en este barrio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en cada una de las personas con las cuales hablamos a diario, Señor, que vemos a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Que esa intervención divina venga, Señor. Que cambie el corazón de las personas. Que cambie el corazón de nosotros mismos aquí en la iglesia, Señor. Para que esta iglesia sea una iglesia madura, una iglesia que crece en el conocimiento de Dios, que crece en la fe de Dios, que crece en el poder de Dios. Y por eso queremos honrarte y adorarte y exaltarte a ti, Señor. Y decirte, nuestras vidas están a tu servicio, Señor. Nuestras vidas están puestas delante de ti, Señor. Y queremos desgastarnos en el servicio a ti, Señor. En la presencia tuya, para decirte, Señor, úsanos, úsanos. Cada uno de nosotros, pon las palabras en nuestra boca que otros necesitan, Señor, para que entiendan ese propósito eterno con claridad. En el nombre precioso de Jesús, tú estás buscando al hombre, tú estás buscando las familias, tú estás buscando las naciones, Señor. Tú quieres llamarlas, tú quieres decir, ¿dónde estás? Vengan a mí. Tú quieres usar hombres y mujeres en esta nación. Tú quieres usar hombres y mujeres en esta iglesia, Veraca, Bogotá. Quieres usarnos a nosotros, porque nosotros somos esos instrumentos de bendición, de salvación para otros, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre Celestial. Ayúdanos a entender esto, Padre amado. Tú eres el autor, tú eres el protagonista de todo esto, Señor. No le vamos a dar la gloria a otros ni a otras cosas, Señor, sino que nosotros somos esa iglesia, esa novia de Cristo que fue invitada para participar en ese propósito eterno, en ese propósito redentor de la iglesia. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte a ti, para decirte, Señor, úsanos en el nombre de Jesús. Úsanos, Señor. Así como el Padre trabaja, dijo Jesús, yo también lo hago, Señor. Y por eso podemos entender en este punto, Señor, que nos ayuda a recordar que la misión no depende de nuestras capacidades. La misión no depende de nuestras fuerzas humanas, Señor, sino que depende de nuestra disposición. Usted y yo, nosotros como iglesia, vamos a colaborar con la obra soberana del Señor. Y por eso, Señor, nuestro corazón debe estar dispuesto como iglesia. Nuestra mente debe estar atenta, Señor. Nuestro corazón abierto a entender que somos una comunidad, que somos una iglesia que fue enviada con un propósito, que fue enviada afuera, a la gente, a los necesitados, a los pobres, a los ricos, a toda persona, Señor, para que sean llamados a salir de ese mundo perverso, a salir de esa oscuridad, de esas tinieblas
en el nombre de Jesús para que conozcan la luz del mundo. Y por eso tú nos escogiste, como dice tu palabra. Tú nos llamaste como ese linaje escogido. Tú nos llamaste como ese real sacerdocio. Tú nos llamaste como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que quiere decir es que mostremos a otros la bondad de Dios para otras personas. Señor, ayúdanos porque aún la iglesia Veraca Bogotá, Veraca Medellín, Veraca Argentina tienen una identidad como iglesia misionera, una iglesia que no importa su tamaño, que no importa su ubicación, que no importan sus recursos, sino como una iglesia que tiene una disposición de reflejar el amor de Cristo en cada lugar donde nos encontremos. Los pastores en Argentina, los pastores en Medellín, los pastores en Bogotá, tenemos esa necesidad de reflejar el amor de Cristo. Ese amor que convence, ese amor que sana, ese amor que libera, ese amor que da salvación a otros. Y por eso aquí estamos, para adorarte. Aquí estamos para bendecirte, Señor. 8, 10, 12 personas. Aquí lo que importa es que tengamos una disposición de nuestro corazón para reflejar el amor de Dios a otras personas. Que cada uno de nosotros como iglesia podamos mostrar el rostro del reino de Dios en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro país. ¿Cómo podemos nosotros encarnar esa compasión del Señor, ese amor de Dios? Lo vamos a hacer en nuestras relaciones con las personas, en las necesidades de las personas, en las oportunidades que tú nos des a diario, porque tú nos das oportunidad a diario de poder hablar con alguien, de poder orar por alguien, de poder abrazar a alguien y decirle que hay solución a su necesidad, que hay solución a su problema, que hay solución a la crisis que está pasando. Hoy estamos orando porque aún nosotros como hijos de Dios también entramos en problemas, en necesidades y en crisis, pero tú nunca nos dejarás solos porque lo prometiste en tu palabra. Nunca te dejaré ni te desampararé. Y por eso nuestra misión, lo que tú nos has llamado a hacer, no es un programa que nos inventamos. Es un estilo de vida que cada uno de nosotros podamos manifestar a otros. Que podamos manifestar lo que la iglesia en realidad es y lo que la iglesia en realidad hace por otros. Por eso queremos llevar a un mercado a las personas necesitadas y hablarles del amor de Dios y hacer una oración pequeña, corta, pero que toque sus vidas. Espíritu Santo, permítenos mostrar ese corazón de la iglesia, ese reino de Dios en cada entorno donde nos encontremos. Que seamos una iglesia que aprende a poner su oído atento a la necesidad de otro. A la necesidad de otro. Tú mismo cuando viniste a esta tierra, Jesús, lo hiciste. Predicaste el evangelio, mostraste el reino de Dios, pero estabas atento a la necesidad de la hija de Jairo que murió, a la necesidad de esa mujer que estaba atormentada por muchos años y que tenía un flujo de sangre y la sanaste. Tú conociste la necesidad del ser humano. Nosotros necesitamos aprender a tener esa sensibilidad por la gente, esa sensibilidad por los que decimos pero no quieren entender, pero ser sensibles a su necesidad para orar por ellos, para hablar con ellos, para decirle a ellos que necesitan escuchar la voz de Dios. Así como nosotros también necesitamos saber que Dios nos habla a través de su palabra, que Él nos dice que tenemos que hacer, porque nos está mostrando la necesidad de la gente. Señor, te damos gracias en esta hora y por eso queremos escuchar, queremos observar, queremos analizar, queremos caminar entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, comprender que ellos tienen luchas, que ellos tienen dolores, que ellos tienen crisis, que ellos tienen necesidades y poder orar como lo estamos haciendo ahora. Poder levantar esta oración delante de ti y estar todos de acuerdo que vas a hacer algo en la iglesia Veraca, en las familias, en los hogares, en los jóvenes, en los niños, porque es una iglesia que sabe escuchar,
una iglesia que se convierte en un corazón sensible a los demás, que no está imponiendo las cosas, Señor, sino que está ayudándolos en su humildad y en su fe, en esos procesos que necesitan pasar, que aún nosotros mismos necesitamos pasar para vivir una vida de fe delante de tu presencia. Y por eso, Señor, en esta hora también queremos orar creyendo que Dios nos ha dado la capacidad de discernir las cosas en esta comunidad de Veraca. Señor, por eso oramos por nuestra iglesia. Por eso sabemos que la misión no se entiende que es a manera individual también, sino que se entiende que es a nivel corporativo, como un cuerpo, Señor. Por eso tu palabra dice en el libro de los Hechos, cuando la iglesia de Antioquía discernió su misión en oración y en ayuno, dice la Biblia que ese día o cierto día, mientras todos los hombres adoraban al Señor y ayunaban, dos cosas primordiales que necesitamos hacer como iglesia: adorar y ayunar al Señor. El Espíritu Santo ahí se manifestó y el Espíritu Santo dijo: desígnenme a estos hombres, a Bernabé, a Saulo, para el trabajo, ese es trabajo especial para el cual los he llamado. Tú y yo somos llamados, iglesia. Tú y yo somos llamados a ir a otros, a predicarles el evangelio. Así que nosotros podemos ver aquí cosas maravillosas en este pasaje de la Biblia. Aquí encontramos cosas fundamentales. Encontramos que como iglesia necesitamos estar unidos. Necesitamos como iglesia entender que antes de la misión hay que adorar a Dios, que la adoración precede a la misión, que el discernimiento es de todos en común para saber quiénes están necesitando algo, y que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. No hay otro que nos pueda guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la dirección exacta. Él sí la conoce, lo que necesita, a donde necesitamos ir. Y cuando la iglesia de verdad dedique ese tiempo en la oración, que cuando la iglesia de verdad dedique el tiempo en la adoración, en el consejo, se vuelva más capaz para identificar lo que Dios quiere hacer a nuestro alrededor. Por eso, iglesia, necesitamos escuchar bien. Antes de actuar necesitamos poner nuestro oído. Antes de discernir la voluntad de Dios en comunidad, necesitamos estas cosas: adoración, comunión, dirección del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, pon la dirección en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Danos discernimiento, porque el discernimiento hace que la iglesia esté protegida. El discernimiento nos guarda de caer en esas visiones personales, esas visiones asistidas o asociadas a otras cosas. Esa bendición en comunidad nos permite que cada uno de nosotros tomemos una decisión que se tome con madurez, con esa madurez espiritual y con esa madurez con sabiduría. Por eso oramos por sabiduría para la iglesia. Oramos por sabiduría para cada familia. Oramos por sabiduría para los que aquí estamos representando una familia Veraca, una familia que tú nos diste, mi esposa, los que tienen su esposo, sus hijos. Gracias, Señor. Gracias por cada familia de la iglesia. Haz tu voluntad en medio de todo esto, Señor. Que la misión de verdad sea revelada en la necesidad y en la oportunidad. Porque ahí es donde vamos a ver que la misión se entiende cuando observamos esas heridas que otros tienen. Jesús dijo que Él veía las multitudes y que tuvo compasión de ellas porque estaban confundidos. Hoy la gente está confundida, iglesia. Y nosotros como iglesia necesitamos sacarlos de la confusión. La gente está desamparada, como dijo Jesús, en estos días. Y por eso son como ovejas que no tienen ningún pastor que las dirija, que les enseñe, que las lleve a esos manantiales de agua de vida. Por eso, Espíritu Santo de Dios, rogamos que tú obres, que la presencia del Espíritu Santo obre en esta noche, en el nombre de Jesús. De aprender
que hay gente necesitada, que tú nos estás mostrando las oportunidades para hablar, para ver una iglesia bendecida aquí en Bogotá, para ver una iglesia que crece. Necesitamos descubrir ese llamado cada vez que te miramos a ti, Señor. Cada vez que miramos la realidad de la gente que está a nuestro alrededor, la realidad local de nuestras vidas como miembros de la iglesia. Hoy, Señor, vemos también en la realidad del mundo afuera que tiene hambre, que está sola, que está en violencia, que la gente le falta esperanza. Los necesitados están ahí, Señor, afuera. Las necesidades del entorno son las que van a revelar ese campo de trabajo que el Señor quiere que cada uno de nosotros observemos, miremos y que le sirvamos a Él. Por eso aquí estamos como iglesia, Señor. Aquí estamos entendiendo que cada día tú nos das oportunidades. Que cada día tú, Dios, nos vas a abrir puertas. Que cada día, Dios, nos vas a abrir esas puertas y nos vas a dar conexiones con gente. Nos vas a dar aún recursos inesperados para que los invirtamos en el reino de Dios, para que la iglesia de Jesucristo se extienda, para que lleguemos a otras personas que no estén tan cerca también, que como iglesia misionera, cada uno de nosotros aprendamos a ver cada oportunidad como esa invitación divina para extender el reino de Dios sin miedo, sin temor, sin apresuramiento, sino con valentía, Señor. Con valentía y discernimiento vamos a conquistar a las almas perdidas. Como iglesia necesitamos aprender esto, que Dios va a ponernos muchas oportunidades a cada uno de nosotros, y que no depende de Dios, iglesia, sino que depende de nosotros, cómo entendemos el plan de Dios para que hagamos su obra, para que le obedezcamos y para que entremos en esa iglesia que de verdad ora, esa iglesia que de verdad aprende, esa iglesia que de verdad obedece, que podamos entender esa misión de Dios, esa misión de Dios que requiere oración, aprender y obedecer. Porque cuando entramos en la oración nos acercamos a ti, porque la oración nos conecta con el corazón misionero que Dios tiene. La formación bíblica, el aprender las cosas de Dios cada miércoles que vamos a dar estudios bíblicos. Señor, esa formación nos va a ayudar a discernir, a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo esencial y lo que no es necesario. Padre, ayúdanos a entender esto, y que la obediencia como iglesia nos va a llevar a que tomemos acción. Si obedecemos, vamos a actuar. Si aprendemos de la palabra y Dios nos habla, vamos a aprender, vamos a entender, vamos a orar, pero vamos a actuar porque hemos escuchado la voz de Dios. La palabra de Dios dice en Lucas 11:28 que Dios bendice a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. La ponen en práctica, dice la Biblia. Por eso queremos ser una iglesia que aprende. Queremos ser una iglesia que reconoce la misión de Dios en nuestras vidas. Queremos ser una iglesia que no se va a quedar estática, Señor, sino una iglesia que va a ser dinámica, una iglesia que va a requerir de estudio, de reflexión, de escuchar, de aprender el mover del Espíritu Santo para este tiempo. Una iglesia que obedece. Una iglesia que se convierte en una luz. Que seamos una luz viva en medio de esta comunidad. Que seamos una luz viva en medio de las tinieblas. Una luz viva que demostremos que la fe no son solo palabras, no solo lo que le decimos a la gente. Oiga, tenga fe. No, que no sean solo palabras, sino que sean acciones. Y que esas acciones sean concretas. Sean de bendición para otros, Señor. Por eso en esta noche, delante de tu presencia, hemos venido a orar. Hemos venido a unirnos y a respaldarnos en esta oración como iglesia,
para comprender esa misión tuya, para comprender que no es un proceso automático ni rápido, sino que es una jornada espiritual que debe tener discernimiento, que debe tener oración y que debe tener obediencia. Y que cada uno de nosotros como congregación debemos estar mirando con los ojos de la fe, reconocer que Dios está obrando en cada situación. Por eso oramos por cada situación. Obra en cada necesidad que tiene la iglesia, en cada necesidad que tienen nuestros hermanos esta noche, en cada necesidad, y por eso somos llamados a ser esos colaboradores de Dios. Tenemos un desafío, iglesia, y el desafío es en este tiempo, no es en otro, y es que invirtamos nuestras vidas, que invirtamos nuestros corazones. Es descubrir que esa misión eterna de Dios está aquí en nuestra comunidad, que cuando que nosotros como iglesia local podamos entender que debemos estar en ese tiempo de adoración, una adoración viva que lleva un servicio relevante con el testimonio que cada uno de nosotros podamos dar, ese testimonio que se hace poderoso. Hay gente afuera que nos va a creer si actuamos, si llevamos una palabra, si tú nos vas a respaldar, Dios, porque nos vas a dar esas oportunidades. Por eso el reino de Dios se va a manifestar aquí en este lugar, donde vamos a ver sanidades, prodigios, milagros. Cada domingo va a suceder algo. Cada domingo, cada miércoles, cada viernes va a suceder algo diferente. Tú estás aquí, Señor. El reino de Dios se manifiesta en medio de nosotros. El reino de Dios se va a manifestar en cada barrio, se va a manifestar en cada ciudad, en el campo, se va a manifestar allí donde hay personas que conocemos, se va a manifestar cumpliendo lo que tu palabra dice. Y es una palabra que dice que así como las aguas llenan el mar, así también la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos esta noche, en el nombre de Jesús. Por eso, si hay alguna necesidad que usted tenga, hermano, dígala, o la próxima vez traemos un papelito ya con la necesidad y terminamos orando por las necesidades. Hoy queremos orar por la necesidad de la familia Díaz Martínez, por la necesidad de la familia Copete Rey, por la necesidad de la familia Tiempos, de la familia Velasco, de la familia Rey, la necesidad de la familia Díaz Gómez, de los que no están aquí también, Señor. Espíritu Santo, oramos que tú intervengas con el poder, con la unción del Espíritu Santo. Que todos entendamos que sin ti nada podemos hacer. Tú vas a convertir a nuestros familiares. Tú vas a convertir a los padres, a los hijos, a las esposas, a los esposos. Tú vas a hacer la obra. Ya la estás haciendo, Señor, en cada corazón, y en esta noche lo creemos y lo confesamos con el poder de Dios. Y por eso venimos a darte gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza son para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El conocimiento de la presencia de Dios va a llenar esta tierra, va a llenar nuestra iglesia, va a llenar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. A ti damos el honor, la gloria y la honra. Te exaltamos a ti porque eres santo, gracias, Jesús. porque eres poderoso, Señor. Maravilloso eres, Señor. Dios, te damos gracias, Señor. Poderoso es tu nombre, Rey. Y oramos por la bendición de cada hogar. Oramos por la bendición de cada familia. Gracias por nuestros trabajos. Gracias por nuestros negocios. Gracias por cada empleado, Señor. Gracias por cada emprendimiento.
Gracias por cada bendición que tú das. Gracias por cada empresa. Presentamos cada empresa en tus manos de la iglesia. Presentamos cada emprendimiento. Presentamos cada cosa que hacemos para ti, Señor, también. Bendice a la iglesia. Bendice al que da con alegría, con gozo. Que la presencia del Espíritu Santo bendiga a cada uno de mis hermanos esta noche. Que nunca falte nada, Señor. Que haya bendición hasta que sobre y hasta que abunde en cada hogar. Que podamos tener para dar a otros, no con mezquindad, sino con bendición. Que podamos bendecir al que está necesitado. Que orábamos hoy la necesidad de la gente, necesidad de hambre, necesidad de cosas materiales también. Ayúdanos. Recuérdanos el mercado que debemos traer a la iglesia para bendecir esta provisión para otros que lo están necesitando. Ayúdanos a entender que podemos traer algo para llenar esta canasta, para recolectar esos 3 mercados que nos hemos propuesto tener cada mes, para que la gente pueda ser bendecida. Muchas gracias, Señor. A ti damos la gloria, la honra y el honor. Amén. Gracias.